Me comprometí y va a ser problema, va a tardar tiempo, pero vale la pena hacerlo. Y entonces yo podía hacer historias de la música, pero le hice una pequeña entrada para una sección nueva que se va a llamar Cuéntame una canción. Las ciudades son ajenas, nos robamos un recuerdo en todas ellas. American Pie. American Pie es una canción que está considerada como una de las más grandes canciones jamás escritas, cuya temática fue misterio para mucha gente o que provocó muchísimas interpretaciones y sobreinterpretaciones. Y sobreinterpretar la música siempre es un peligro. Cuando exageras, para burlarse de ti, John Lennon escribe Glass Onion. Y entonces tú te pones a analizar Glass Onion hasta que te vienen a avisar que se están burlando de ti porque no significa nada. Como no significaba nada la anterior, que era The Walrus. Bueno, pero American Pie es una canción que está escrita con un significado que con el tiempo fue develando su autor. Su autor es Don McLean. Así era cuando cantó sigue cantando y sigue presentándose. Es autor además de otra canción maravillosa para Vincent Van Gogh, que se llama precisamente Vincent, y que hace un par de años cantó en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, que yo conozco, que me echó a llorar. Vincent es una maravilla de canción, es otra locura de este mismo personaje. Pero Don McLean nació en 1945, o sea, tiene 80 añitos, y está por cumplir los 81, y grabó esta canción, empezó a escribirla, la escribió, si mal no recuerdo, en 1969, y finalmente la graba en 1971. Yo que todavía no conocía la canción, hay ahora una gente que hace unas cosas muy bonitas de 1976, oí esta canción, en 2026 la entendí. Y a veces cuando la entiendes no te gusta y a veces te gusta mucho más. Tardé mucho en entenderla, pero me gustaba tanto que ya por 1972 con un compañero de la escuela que todavía me manda sus canciones porque está grabando canciones, Armando Franco, si lo buscan en SoundCloud o en SoundCloud creo que tiene sus canciones. Y entonces un disco que no me gustaba se lo cambié por esto, que es la partitura. Hay muchas portadas de partitura, pero encontré esta porque esta es la portada de la partitura de Don McLean, American Pie, que me dio a cambio del disco Armando para que yo pusiera. Una de las primeras canciones que puse en mi vida fue American Pie. Entonces, contado todo eso, pues digamos que vamos a desentrañar lo que dice American Pie. Y American Pie comienza así. Hace mucho tiempo, aún recuerdo cómo esa música solía hacerme sonreír y sabía que si tuviera la oportunidad podría hacer bailar a esa gente y quizás serían felices por un tiempo. Y él recuerda que esa música le hacía sonreír y sabía que él podía hacerlo. Es decir, desde los 14, 15 años de edad, que eran los que tenía cuando empiezan los acontecimientos de esta historia, Don McLean ya sabía que quería ser músico. Pero febrero me hizo temblar con cada periódico que entregaba. Malas noticias en la puerta, no podía dar un paso más. No recuerdo si lloré cuando leí sobre su esposa viuda, pero algo me conmovió profundamente el día que la música murió. El día que la música murió fue el 3 de febrero de 1959, y así se le conoce. Estos tres personajes en realidad son Giles Perry Richardson Jr., el de la izquierda. El de en medio es Richard Steven Valenzuela, y el de en medio es Charles Harding Holly. Aunque en realidad la gente los conoce como The Big Bopper, Richie Valens y Buddy Holly. Los tres grandes rockeros que murieron en un accidente de aviación el 3 de febrero de 1959 en un pequeño avión que habían contratado para no pasar demasiadas horas en el autobús yendo de un lugar a otro para cantar, porque los tenían en un régimen brutal de giras, los productores que eran enormemente bestias.
Entonces, 3 estrellas de rock and roll mueren en un accidente en Iowa. Un trío de principales del rock and roll, todavía no se sabía ni siquiera cómo se escribía rock and roll, si se dan cuenta, mueren en un choque de aeroplano. Ese fue el día que murió la música. Y American Pie alude a esto y alude a ello su coro que dice Miss American Pie. American, no hay nada. Consideran los estadounidenses que el strudel el pie de manzana o la tarta de manzana, que es obviamente de origen alemán, es lo más americano que hay, y una chica americana tarta pues es lo más americano que hay, sobre todo el Chevy, que era el automóvil que todos los chicos querían en aquel entonces, hasta el dique que era de Levy, pero Levy no era un dique en realidad, sino que Levy era un bar de los años 50, que era lo que llamaban un bar seco porque vendían limonadas para los chicos, era como un bar pero no tenía alcohol. Y esos buenos muchachos en cambio bebían whisky con bourbon y cantaban Este será el día en que muera, este será el día que muera. Este será el día que muera es una referencia a la canción de Buddy Holly, una de sus más conocidas canciones, se sigue cantando hasta hoy, That'll Be the Day, que eventualmente dice That'll Be the Day that I Die. Ese será el día en el que yo muera. Lo que le pregunta después es, ¿escribiste el libro del amor? Sí, pero The Book of Love es una canción de los Monotones de 1958, un grupo de rhythm and blues que es anterior y colateral todavía al rock and roll. Y Don Connell escribió La Biblia me lo dice en 1955 como parte de un gospel. Esto también puede ocurrir porque McLean creció como católico y Do You Believe in Magic de los Loving Spoonful de 1965, estaba John B. Sebastian por cierto, pregunta también, ¿crees en el rock and roll? Y entonces de pronto escribiste el libro del amor y tienes fe en Dios en lo alto, si la Biblia te lo dice. Ahora bien, ¿crees en el rock and roll? ¿Puede la música salvar tu alma mortal y puedes enseñarme a bailar muy lento? Que es como la alternativa, tú sabes, las fiestas, no sé ahora, pero las fiestas empezaban con la música muy fuerte y de pronto a la hora crepuscular empezaban las lentas. Entonces ya bailabas pegadito, era bailar pegado. Bueno, dice, porque sé que estás enamorada de él porque los vi bailando en el gimnasio, que era en los gimnasios en Estados Unidos se hacían los bailes, ambos se quitaron los zapatos, se quitaban los zapatos para bailar el sock hop, el salto del calcetín, y me encanta ese rhythm and blues. Yo era un potro indomable adolescente con un clavel rosa y una camioneta. Bueno, la camioneta es muy estadounidense, la pick-up, ¿no? Pero hay una canción de llamada Lonely Teenager, el adolescente solitario, del artista Dion de 1961, y el clavel rosa se refiere a la canción A White Sport Coat de Marty Robbins de 1957. Ahora, durante 10 años habíamos ido por nuestra cuenta, 1959, 1969, 70. Y el musgo crece espeso en una piedra que rueda, y una piedra que rueda es la canción, por supuesto, fundamental de Bob Dylan, aunque también la canción de Early in the Morning de Buddy Holly tenía la línea A Rolling Stone don't gather no moss, una piedra que rueda no reúne musgo, perdón. Entonces cualquiera de los dos o los dos podrían ser su referencia. Cuando el bufón cantaba para el rey y la reina con un abrigo que le pidió prestado a James Dean y una voz que venía de ti y de mí. Bueno, el bufón es Bob Dylan, por supuesto, y el abrigo que le tomó, o la saco, cazadora americana, chamarra, como le llamen ustedes, que tomó prestado de James Dean, viene del amor a James Dean, un personaje importantísimo en el cine, pese a que hizo solo 3 películas. Pero una de ellas es Rebelde sin causa, que influyó muchísimo en la cultura, en la naciente cultura juvenil. Y la fotografía famosa esa de Bob Dylan es reproducida en cierta medida
por Bob Dylan en su disco, The Free Willing Bob Dylan, donde sale con su novia de entonces, Sue Rotolo. ¿Quiénes eran el rey y la reina? Bueno, no sé, no está muy claro. Hay quien dice que eran Pete Seeger, el grande de la música folk, y en aquel momento Joan Baez, que por ahí anda todavía, y hay quien dice que era la familia Kennedy, para quienes cantó el bufón, que no era otro que Bob Dylan. Y mientras el rey miraba hacia abajo, el bufón robó su corona de espinas. Aquí el rey tiene que ser Elvis Presley, porque el que le robó la corona y el sufrimiento que conlleva la corona es, por supuesto, Bob Dylan. La sala del tribunal se levantó sin emitir ningún veredicto. Y esto, hay 20 opciones distintas de qué puede ser, pero en la misma línea. Y mientras Lennon leía un libro sobre Marx, el cuarteto ensayaba en el parque. Bueno, Lennon leía un libro sobre Marx, habla de la ideología de John Lennon, que sin ser exactamente marxista, era enormemente progresista, y el cuarteto que ensayaba en el parque no era otro que los Beatles, cuyo último concierto fue en el Candlestick Park, en el parque Candlestick de Los Ángeles, si mal no recuerdo, después de lo cual se metieron al estudio y entonces empezaron a crear algo como Sargento Pimienta. Nosotros cantábamos cantos fúnebres en la oscuridad el día que la música murió. Llegamos al 1968. Helter Skelter en un sofocante verano. Bueno, Helter Skelter se refiere, por supuesto, a los asesinatos del verano de 1968 cometidos por la familia de Charles Manson, una secta que hizo un sujeto absolutamente delirante que era Charles Manson, que creía que Helter Skelter, los Beatles le mandaban mensajes con sus canciones a él, suponía él. Y Helter Skelter concretamente se refería a una revolución de los negros contra los blancos que iba a haber en Estados Unidos, pero que iba a encabezar él, que era blanco, con su familia, que eran blancos. Y para obligar a que se iniciara, a desencadenar esta revolución, Charles Manson mandó a asesinar primero a la familia LaBianca y luego a Sharon Tate, la actriz que por entonces estaba casada con Roman Polanski, que estaba embarazada, por cierto, en aquel momento, y a varios amigos que estaban con ella. Fueron 6 o 7 personas asesinadas. Entonces este es el Helter Skelter del sofocante verano de Charles Manson, mientras que The Birds Flew, dice, los pájaros volaron con un refugio radiactivo. Sí, pero The Birds con Y era el grupo original de Stephen Stills y David Crosby, que tenían, entre otras canciones, una que habla de 8 millas de altura. 8 millas de altura era como a donde llegaban las primeras naves espaciales estadounidenses, pero lo que cae ya no es la nave espacial, sino es un balón de fútbol americano, porque los jugadores tratan de hacer un pase adelantado mientras el bufón está enyesado en las bandas. Los jugadores se supone que son los progresistas estadounidenses, y el bufón enyesado en las bandas es Bob Dylan, después del accidente de motocicleta que lo retiró casi un año de la música. Ahora, el medio tiempo, estamos ya en un partido de fútbol americano, el medio tiempo era un dulce perfume mientras los sargentos tocaban una marcha. Bueno, los sargentos tienen que ser Sgt. Pepper. Todos nos levantamos a bailar, pero no nos dieron la oportunidad. También ya no era música para bailar. Los jugadores intentaron entrar al campo, pero la banda de música se negó a entregarlo. Y esto se supone, aquí hay diferencias, los enfrentamientos entre quienes luchaban en contra, quienes se oponían a la guerra de Vietnam y, por supuesto, el sistema en Estados Unidos. ¿Recuerdas lo que se reveló el día que la música murió? Nadie lo sabe. Y allí estábamos todos en un mismo lugar. ¿Cuándo estuvieron todos en un mismo lugar? Woodstock, 1969. Una generación perdida en el espacio. Sí, perdida en el espacio, que es una referencia tanto a la serie de televisión famosísima en aquellos años, Perdidos en el Espacio, Lost in Space, como al Space Oddity de David Bowie. Y no teníamos tiempo para empezar de nuevo. Así que vamos, Jack sé ágil, Jack sé rápido. Jack Flash se sentó en un candelabro, y esto es un antiguo verso infantil que retoman los Rolling Stones para su canción Jumping Jack Flash. Y dice, el fuego es el único amigo del diablo. Se refiere entonces a lo que pasó. Mientras los observaba en el escenario, mis manos estaban apretadas en puños de rabia. Ningún ángel nacido en el infierno pudo romper ese hechizo de Satanás.
Esto se refiere a lo que intentaron en 1970 los Rolling Stones. Como no habían ido a Woodstock y se dieron cuenta que habían metido la pata, hicieron un concierto gratuito en Altamont. Y lo que ocurrió en Altamont fue que decidieron encargarle la seguridad a los Hells Angels, a esta banda de motociclistas, pero que es una banda delictiva esencialmente, a cambio de cerveza. Y pues los Hells Angels se encargaron de la seguridad mientras bebían cerveza, y aquello terminó en que un Hells Angels apuñaló a un asistente negro al concierto de Altamont, y fue, pues obviamente los ángeles nacidos en el infierno son los Hells Angels. Y mientras las llamas ascendían en la noche con los Rolling Stones saliendo en helicóptero de Altamont, para iluminar el rito del sacrificio del chico que murió, vi a Satanás riendo con satisfacción el día que la música murió. Y aquí el día que la música murió es también el día del concierto de Altamont, porque fue a raíz de ese concierto que John Lennon dijo: el sueño ha terminado, el sueño de los 60 ha terminado. Conoció a una chica, aquí por cierto la canción se vuelve mucho más lenta, cambia de ritmo 2 veces, el principio es lento, luego es rápida y aquí vuelve a ser lenta. Conoció a una chica que cantaba el blues. Una chica que cantaba el blues, solo hay una. Se llama Janis Joplin. Y le pedí alguna buena noticia, pero ella solo sonrió y se dio la vuelta. Fue la muerte de Janis. Bajé a la tienda sagrada, la tienda de discos a la que íbamos todos, donde había escuchado la música años antes. Pero el hombre, allí en 1970, dijo que la música ya no sonaría. Pero la vida sigue. En las calles los niños gritaban, los amantes lloraban y los poetas soñaban. Pero no se dijo ni una palabra. Las campanas de la iglesia estaban rotas. Y los 3 hombres que más admiro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son The Big Bopper, Buddy Holly y Richie Valens, tomaron el último tren a la costa el día que la música murió. Este es el mismo, ¿verdad? Sí. Debo decir una cosa importantísima. Así termina. Y todos los versos son el mismo, obviamente, de Miss American Pie. Pero debo decir algo importantísimo sobre esta canción. Yo siempre he dicho que me molestan muchas letras en español porque están mal hechas. No importa la temática, no importa la intención, la pasión, están mal hechas. Esta canción es una preciosidad desde el punto de vista formal. Agarran ustedes cualquier verso, las rimas, la musicalidad, todos los acentos en su lugar, todos los desafíos lingüísticos que se impone para que todas estas referencias que existen en realidad, que él tomó de la realidad, ajusten en versos que se pueden cantar con la misma medida, bien medido, bien rimado, bien con el ritmo correcto, para que todos los acentos de la voz, de las letras, caigan en los acentos de la música. Lo pueden ver en cualquiera. La calidad lingüística, formal de la canción. No es que yo adore la formalidad, porque hoy lo formal es muy... esto es... No. Es que con eso no te distraes. Es que una canción que no rima, donde te dice cómo te quiero, mi amor, en vez de cómo te quiero, mi amor, cómo te quiero, mi amor, porque así venía los acentos de la música, y lo hemos oído muchas veces, te distrae. No es que no se dice mi amor, se dice mi amor, y no se dice quiero, sino se dice quiero. Y te distrae, y te saca del ambiente que supuestamente debe crear una obra literaria, que es finalmente una obra literaria la que estás metiendo en música, que no es poesía. Las letras no son poesía. Hay poemas que se pueden usar como letras, sí. Pero cuando tú escribes la letra de una canción, no estás escribiendo poesía, estás escribiendo letras de canciones, con requisitos lingüísticos que muchas veces no tienes cuando escribes poesía, y se los digo yo como escritor de canciones y de poemas. ¿Ok? Desde el punto de vista formal y de llevarte de la mano en algo que fluye perfectamente, vean estas relaciones, es la rima es A, B, B, C, 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 y luego un verso suelto. Y eso lo tienes varias veces. A, B,
CCC y un verso suelto. A, B, verso suelto, CC. No, A, B, C, A, B, CC, B. Pero está construido a propósito, no es un accidente, no es se me ocurrió una canción. Esto tiene trabajo detrás y es lo que yo muchas veces siento que no tienen, desgraciadamente, muchas letras en nuestro idioma. Así que contado todo esto, pues esa fue la historia de American Pie y les he contado una canción.